En uno y estamos en vivo, en directo una vez más desde la hermosa y bella ciudad de Tijuana. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se van agregando. Ahora no va a ser coffee time, ahora es colágeno time, o no sé qué estoy tomando, pero Dios lo bendiga. Con todas nuestras fuerzas. Aplaude más fuerte. Vamos a arrancar en esta mañana en lo que activamos TikTok también para que se comparta en todas las partes posibles, que podamos llegar con una transmisión que traiga algo diferente, algo más edificativo, tantas cosas que hay en las plataformas que creo que sería bueno que empezáramos a usar, y no va a ser tan difícil. En uno y la liga, pero ya no se va a transmitir. Ok, entonces parece que ya estamos en vivo, estamos en directo desde una vez más la ciudad que donde comienza la pandemia, pero bueno, aquí vamos, estamos un poquito todavía mormados, todavía no mejora la salud. Ya vamos ayer ya me dijeron toma loratidina, ya me había dicho también la vecina de que tomáramos esa cosa para que puede ser alergia, y lo más seguro es que podría ser que sí. Entonces vamos a ver si funciona, ¿ok? Entonces Dios les bendiga, arrancamos. Estamos en esta semana, en este tema que seguimos trabajando, seguimos estudiándolo, seguimos sacándole más y más cada vez que lo estudiamos, cada vez que nos metemos más a este tema. Y hombres bajo autoridad, entonces estamos hablando esta semana sobre la iglesia, ¿no? La iglesia bajo autoridad, porque cuando un hombre cuando los hombres, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, están bajo autoridad, pues podemos llevar a cabo nuestra función dentro de la iglesia, y eso va a hacer que una iglesia esté bajo autoridad, que la presencia de Dios se manifieste. Y cuando digo la iglesia, recuerde, la iglesia somos nosotros, no es el edificio, no es el salón, no es ese templo tan bonito, tan hermosos que lo hacían los españoles, esas iglesias enormes con campanario, con campanas, una cruz enorme en el techo. Yo recuerdo allá en Guzmán, de hecho estaba mirando porque ya vienen las fiestas patronales que hacen ahí, ¿no? Y recuerdo una vez estábamos en una de esas fiestas cuando estaba yo chico. Mi familiar, pues todos son la mayoría católicos, y nos íbamos a las fiestas, y hay dos cosas bien tremendas que les voy a platicar de una vez. Una de esas fiestas fuimos, y al final ya que quemaban el castillo, que hacía la danza, que hacían todo, empezaban a aventar cohetes, una lluvia de cohetes bien hermosa que se miraba, pero el peligro era cuando las varillas caían, porque eran varillas de esas de carrizo, no me acuerdo cómo se llama ese material, de tejamaní. Entonces pues, estaban gruesecitas y subían una lluvia de cohetes bien bonito arriba, parecía que el cielo estaba agarrándose a balazos, y de repente empezaban a caer las varillas. Nomás miraban cómo las varillas aterrizaban, y era cuando la gente ya se iba de regreso a casa. Y recuerdo una vez íbamos, ya nos regresábamos, y estaba un cartón tirado, y yo miraba cómo empezaban a caer las varillas, y le dije a mi madrina, recuerdo que le dije a mi madrina, voy a agarrar ese cartón, y lo levanté del suelo y dije, por si me cae una paz, cae una varilla así, y atraviesa el cartón justo en mi cabeza. Entonces dije, santo Dios, bueno, dije santo Dios, dije estas palabras.
Y mi madrina y mi padrino dice, hazte para acá. Y nos pusimos todos contra el muro, ¿no? Así para evitar las varillas. Y empezaron a caer varillas. Pero ese fue un accidente que pudo haber sido un accidente, ¿no? En una de esas fiestas. Y luego la segunda vez, en otra ocasión fuimos, y donde amarraban el castillo enfrente de la catedral, en ese edificio enorme, amarraron el castillo de una lámpara, de esas lámparas tan grandotas bonitas que ponen, y con el peso del castillo, el movimiento, porque lo movían el castillo no para que siguiera arrancando, ¡zas! Que se cae la lámpara y ¡pum! Le cayó en la cabeza a una persona y la mandaron al hospital. Pero bueno, venimos de ese trasfondo, ¿no? Entonces, la iglesia no viene siendo el edificio. Son unos edificios muy bonitos, algunos muy avanzados con tecnología ya hoy en día, ¿no? Como allá en Tucson, en la iglesia madre. No, hombre, tienen un edificio enorme, le caben no sé cuántas miles de personas, no miles, no cientos, no sé, yo creo que sí miles. Pero está enorme, unas pantallas, la tecnología, el sonido, es algo precioso. Pero la iglesia no es el edificio. La iglesia la forma gente como usted y como yo, que nos reunimos a alabar al Señor. ¿Ven? Entonces, ya estuvimos declarando, o más bien ya establecimos lo que es la iglesia, ¿no? Cuando viene la confesión de Pedro, suelta esta verdad tan enorme: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y Jesucristo le dice: Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre sobre ti. Ahora yo te digo que ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro, y sobre esa piedra, o sea, sobre ese fundamento, yo estableceré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, estamos viendo que el poder y la autoridad, también miramos el día de ayer, que reside y es representado y es avalado por el Espíritu Santo. En Génesis, en el libro de Hechos, capítulo 2, nos habla rápidamente, se lo voy a parafrasear todo esto, nos dice, si usted lo quiere leer, Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, nos habla, nos muestra cómo después de que Jesucristo ascendió al cielo, les dio una sola orden, les dijo, bueno, les dio la gran comisión, pero antes de cumplir la comisión les dijo: vayan y esperen la promesa. No les dijo vayan y empiecen a hacer a lo que se les ocurra, como vayan, no. Vayan y esperen la promesa, la llenura del Espíritu Santo, el cual los va a guiar, el cual les va a decir. Y la gente se va a esperar al Espíritu Santo. Aquella gente obediente se reunió, pasaron días, pasaron meses, hasta que se llegó. Dice que estaba en el día de Pentecostés, el libro de los Hechos. Es más, le voy a dar lectura rápidamente para no perdernos y estar en el mismo canal. Dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento hablase. Y empieza a continuar, ¿no? Y continúa hablando de este día tan importante en la iglesia cristiana, porque es cuando los discípulos, aquellos que esperaron, aquellos que fueron obedientes, fueron embestidos de poder por el Espíritu Santo, empiezan a hablar en nuevas lenguas. Es una demostración del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. ¿Y qué es lo que pasa? La gente empieza a criticarlos. Algunos empiezan a burlarse de ellos, algunos los empiezan a señalar. Oh, mira, está tan borracho que ya no sabe ni qué está diciendo. Y continúa, ¿no? Entonces, en ese llenar del Espíritu Santo, en ese embestimiento, en esa poder que cayó sobre ellos, Pedro se levanta y empieza a predicar. Empieza a hablarles: hermanos galileos, hermanos judíos míos, ustedes fueron testigos de este hombre. Y les empieza a hablar de aquel Jesucristo que había sido crucificado, que había sido presentado delante de ellos, haciendo milagros, viniendo de parte de Dios, citando a David, citando los salmos, citando el libro de Joel.
respaldando todo lo que la misma escritura que ellos conocían, porque ellos leían los rollos, porque no tenían un libro así como en el libro de Jonás, en el libro de Pedro, no tenían eso, tenían rollos de manuscritos, y lo abrían el libro de Isaías y era todo un rollo, no tenía versículos. Nosotros le pusimos versículos para ubicarnos, para saber en qué parte estaban aconteciendo esto. Pero Pedro les cita el libro de Joel, Pedro les cita el libro de David, donde David hablaba del Mesías, del ungido, de que había de venir. El libro de Joel: en aquellos postreros días derramaré de mi espíritu. Y les empieza a hablar, y la gente que estaba escuchando dijo: órale, entonces era verdad. Y dice la palabra de Dios que él llegó al punto donde la gente le preguntó a Pedro: ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Y Pedro fue cuando dice: arrepentidos. Y en ese día dice la palabra que en ese día se unieron más de 3,000 personas a la iglesia. Y esta era la iglesia. Aquí se estaba fundando la verdadera iglesia con autoridad del Espíritu Santo. La iglesia no que fundó Jesucristo, sino la que mandó establecer por medio de su Espíritu Santo. Vemos a lo mismo. No fue Pedro poniendo la primera piedra de la primera catedral. No fue Pedro poniéndose el vestido negro y el cuello blanco diciendo: yo soy el primer cura, el primer papa. No, fue el primer valiente que se levantó de los apóstoles, y ahí estaban todos los demás apóstoles. Fue el primer valiente que se levanta y predica con la unción y el poder del Espíritu Santo. Estaba demostrando la iglesia levantándose, el nacimiento de un movimiento que hasta la fecha, hasta el día de hoy, sigue causando revolución, sigue incomodando a la gente, sigue levantando y restaurando personas. Y esta es la iglesia con autoridad que vamos a estar hablando. Pero vamos a poner un pero aquí, y les voy a leer rápidamente. Vamos a leer Gálatas capítulo 3. Y en lo que llego al libro de Gálatas, así como al principio de hombres bajo autoridad, hablamos de cómo sería un hombre sin autoridad, que no esté sometido a la autoridad, que no tenga autoridad en su vida. Y miramos que un hombre que no se someta a ninguna autoridad, que no respeta la autoridad, mucho menos la autoridad establecida aquí en la tierra, pues es un hombre sumamente, ahora sí que tóxico para la sociedad. Es un hombre peligroso para la comunidad, incluso para los seres humanos. Un hombre sin autoridad simplemente es una persona que es un peligro latente en casa, en trabajo, en calle, en iglesia, en escuela. ¿Cuántos jóvenes no respetan a los maestros porque en casa no les enseñan la autoridad y les falta de respeto a los maestros? Se salen, hacen lo que quieren, y pobres maestros pues están amarrados, porque si les haces algo a un niño, y no estoy diciendo que está bien que los maestros les peguen, porque a Julieta y a Patricia les fue como en feria cuando estaban en el kinder y en la primaria. Pero falta de hombres sin autoridad crean niños desobedientes, crean niños sin autoridad. Entonces, si usamos esa misma aplicación que usamos a los hombres así en general, si lo aplicamos a una iglesia sin autoridad, ¿cómo sería una iglesia sin la autoridad? Santo Dios. Y este tema o este punto lo hago porque es importante que usted se dé cuenta en dónde está usted metido. ¿Quién le está enseñando? La palabra de Dios dice que en los postreros días vendrán muchos amadores de sí mismos, muchos falsos profetas, muchos maestros que enseñan de su propia teología, hombres que no tienen una autoridad sobre ellos, se proclaman, se ponen, se dicen, y de repente son apóstoles, de repente son profetas, de repente reciben revelaciones, de repente, pero no tienen una autoridad sobre ellos. He ahí el peligro. Entonces, en Gálatas capítulo 3, le voy a dar lectura con la pregunta, antes de darle lectura, con la pregunta de
¿cómo sería una iglesia sin autoridad del Espíritu Santo? Porque ya hemos dejado en claro que la autoridad, el poder, lo da el Espíritu Santo. No es el conocimiento, no es el cuánta estudio usted meta, no es cuánto sacrificio haga, no es cuántas horas pase usted ahí de rodillas o de cabeza, o no sé cómo usted quiera hacerlo, o como le han enseñado, pero el poder y la autoridad solamente la da el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, quiero leerles el libro de Gálatas el día de hoy, porque esto nos va a dar una base y nos va a mostrar cómo sería una iglesia sin autoridad. ¿Ok? Gálatas capítulo 3, del 1 en adelante dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo que hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Y continúa así hasta el versículo 18. Usted le puede dar lectura. Le recomiendo que lea su Biblia. Entonces, ¿cómo sería una iglesia sin la autoridad del Espíritu Santo? ¿O cómo sería una iglesia sin autoridad? Una iglesia sin poder. Primeramente, una iglesia que cierra su oído y que se aleja de la verdad. Hoy en día hay muchos lugares, muchos edificios se denominan iglesias, pero han sacado al Espíritu Santo, lo han olvidado, incluso muchos dicen: oh, es que eso no es bíblico, o eso solamente pasó en aquellos tiempos. Entonces, una iglesia, ¿cómo usted puede identificar una iglesia que no tiene autoridad? Es una iglesia que no habla del Espíritu Santo. Así es. Una iglesia sin autoridad, sin poder, no habla del Espíritu Santo, pero sí habla de cuánto usted tiene que hacer para ser perdonado, de qué es lo que tiene que usted hacer para alcanzar un lugar allá en el cielo, o pueden usar otro lugar como el purgatorio, o no sé, como el lugar el tránsito. Entonces, una iglesia que no tiene el Espíritu Santo se va a enfocar creo que Santiago le está hablando a los Gálatas, o no sé quién escribió, no recuerdo quién escribió el libro de los Gálatas, pero les está hablando: oh Gálatas insensatos, habiendo empezado en el Espíritu, vas a terminar en la carne. Gente, mi hermano, gente que conoció, que miró, que escuchó a Jesucristo. Muchos de estos Gálatas, me imagino, que estuvieron presentes, que miraron a Jesucristo crucificado, lo miraron de resucitado, y de repente volvieron, sacaron al Espíritu Santo de sus vidas, lo abortaron, lo sacaron fuera. Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne, volviendo nuevamente a las obras de la carne. Sacrificio, reglas, leyes. No ha entrado usted a una iglesia donde para que usted pueda servir, para que usted pueda, no sé, participar, o incluso para que usted pueda decir soy salvo, tiene que hacer ciertos procesos antes de. ¿Por qué? Porque la misma palabra, ahí mismo en el libro de Gálatas, continúa diciendo: por la fe sois salvos. No fue por obras. Abraham, dice, le fue contado su fe por justicia. Nosotros igual somos justificados por fe, por creer, no por tantas cosas que hagamos, no por aquellos que hagamos. Ahora, algo sumamente importante que necesitamos entender: si usted está en un lugar
donde el Espíritu Santo queda fuera, si usted está en un lugar donde no se habla del Espíritu Santo, donde no se le da lugar al Espíritu Santo, escuche lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 12, 12 versículo 31. Este es Jesucristo hablando, diciendo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. O sea, aquí nos está diciendo Jesús: mira, no importa lo que hayas hecho, eres ratero, Dios puede perdonarte. Eres un asesino, Dios puede perdonarte. Arrepiéntete. Eres mentiroso, Dios puede perdonarte. Eres no sé, drogadicto, Dios puede perdonarte, puede sanarte. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero continuó Jesucristo diciendo: mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Y cuántos lugares, cuántas iglesias, o se llaman iglesias, han dejado, han sacado, se han olvidado del Espíritu Santo? ¿Cuántos lugares hoy en día no le dan lugar al Espíritu Santo en una predicación, en un día, en un tema, en sus oraciones? Entonces, antes de entrar a una iglesia bajo autoridad, antes de describir, porque vamos a describir cómo podemos identificar una iglesia bajo autoridad, bajo el poder del Espíritu Santo, primero quería enfatizar este punto de cómo sería una iglesia sin esa autoridad. Y una de las cosas que usted puede, si usted está en una iglesia así y usted se siente que está viviendo sin dirección, si usted siente que usted va a ese lugar de reunión pero no hay propósito en su vida, no hay una llenura, no hay una alimentación, no hay esas ganas de vivir, esas ganas de salir adelante, déjeme decirle, está viviendo una vida, una relación, pero sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesucristo dijo: yo les enviaré el Consolador, el cual nos va a guiar, el cual nos va a dirigir. Otra de las cosas es de que si usted está en un lugar donde se siente vacío, donde se siente frustrado, usted sigue yendo y empieza a decir: ¿sabes qué? Pues no le hallo sentido a esta cosa. Simplemente hago lo que me dicen, repito lo que me dicen, me paro donde me dicen, me agacho cuando me dicen, saludo cuando me dicen, me persino cuando me dicen, prendo cuando me dicen. O sea, si usted está en un lugar donde simplemente no hay esa llenura, déjeme decirle, entonces está en un lugar, en un edificio donde no está respaldado por el Espíritu Santo. Perdón. Si usted siente o no puede dirigirse a nuestro Padre Celestial como Padre, si usted se le hace difícil dirigir su oración y decirle: Padre, ayúdame. Si usted no puede decirle a Dios mismo, no puede decirle: Padre, ayúdame en esta situación. Si usted no puede reconocerlo, déjeme decirle, está faltando el Espíritu Santo en su vida. Le está faltando la autoridad en su vida, en su relación, en su caminar cristiano. El Espíritu Santo, si usted no se ha dado cuenta, quizás ya lo está sacando de su vida. Entonces, es sumamente importante para poder entrar en lo que es una iglesia bajo autoridad, es reconocer y saber que la única autoridad y el único poder que nos va a ayudar para salir adelante y para tener una iglesia en poder va a ser el Espíritu Santo. Entonces, entrando el lunes vamos a tomar este tema, vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra en una iglesia que está bajo autoridad, y esto va a ayudar a crear hombres bajo autoridad. Amén. Así que Dios me lo bendiga en esta mañana. Aquí le paramos porque no es muy cómodo estar hablando, parece que estoy adentro de un bote. Así que Dios me lo bendiga. Nos miramos el lunes con más temas de
iglesia bajo autoridad. Dios me lo bendiga.